vamos a ver cómo aplicar el método de tensiones de nodo para realizar el análisis de circuitos. Pues bien, para ver en qué consiste este método de tensiones de nodo, vamos a basarnos en este circuito. Entonces, sobre este circuito nos piden calcular las corrientes y las caídas de tensión en cada resistencia, utilizando este método, claro. Vale, la característica fundamental de este método es que vamos a tener que calcular las tensiones que caen en los nodos que nos interesan. Por eso se llama el método de tensiones de nodo. Entonces, como es un método, tendremos que seguir una serie de pasos. Es como un algoritmo a seguir. El primero de esos pasos va a ser identificar los nodos que tenemos en nuestro circuito. Vale, pues como vemos tenemos tres nodos que conectan, este nodo de aquí conectaría a estos tres componentes. Luego, este nodo conecta a estos cuatro. Y el último conecta a estos tres. Vale, ya hemos identificado los nodos de este circuito. Ahora, el siguiente paso es escoger un nodo de referencia. A ese nodo le vamos a colocar masa, porque vamos a decir que ahí caen 0 voltios. Entonces, realmente en este circuito ya hemos situado nuestro nodo de referencia, ya está puesta la masa sobre este nodo. Así que ya sabemos que en este nodo van a caer 0 voltios. Técnicamente ya hemos calculado una de las tensiones que cae en el nodo, aquí. Vale, y ahora esto nos sirve porque así podremos calcular cuál es el voltaje que cae en cada uno de los otros nodos con respecto al nodo de referencia. Por ejemplo, si decimos que este es el nodo A y este es el nodo B, vamos a calcular cuál es la tensión que cae en el nodo A con respecto al de referencia. Y luego también calcularemos cuál es la tensión que cae en el nodo B con respecto al de referencia. Entonces, ya hemos situado nuestros nodos, tenemos el nodo de referencia y tenemos todos los nodos nombrados. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es asignarle un sentido aleatorio a cada una de las corrientes del circuito, para poder aplicar después la ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos sobre los cuales todavía no hemos calculado el voltaje, que van a ser estos dos. Entonces, pasamos a las corrientes. Vale, vemos que tenemos en este circuito dos generadores de corriente, así que realmente ya sabemos cuál va a ser el sentido de esas corrientes, el que nos indique el propio generador de corriente. Entonces, esta va a ir así, y ya sabemos que son 20 miliamperios. Y luego, por aquí tenemos una corriente de 50 miliamperios que entra al nodo B, pero también es la que sale del nodo A. Vale, pues estas son las corrientes que ya sabemos. Ahora tenemos que asignarle un sentido a las corrientes que todavía no sabemos cuál es su valor. Entonces, por esta rama vamos a decir que va la I1 y con este sentido, entonces entraría al nodo A, y vamos a decir que por esta rama va I2 y sale del nodo A. Ahora, con respecto al nodo B, pues tendríamos otra vez esta rama, entonces ahora la I2 es la que entra al nodo B, y vamos a decir que por esta rama va la I3 y entonces sale del nodo B. Vale, pues ya tenemos todas nuestras corrientes. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar, como ya habíamos dicho, la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. Comenzamos por el nodo A. Entonces, ¿qué nos decía la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Así que para el nodo A, según los sentidos que le hemos asignado a las corrientes, las que entran a este nodo son esta de 20 miliamperios y la I1. Y las corrientes que salen del nodo A son la de 50 miliamperios y la I2. Vale, ahora, como estamos trabajando con corrientes en miliamperios y luego vamos a tomar las resistencias en ohmios, realmente cuando calculemos estos dos voltajes que caen en los nodos nos va a dar en milivoltios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vale, pues ahora vamos a reformular un poco esta ecuación que nos ha salido y entonces podemos decir que I1 menos I2 es igual a 30. Vale, ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero para el nodo B. ¿Cuáles son las corrientes que entran a este nodo? Según los sentidos que le hemos asignado, serían la de 50 miliamperios y la I2. Y las corrientes que salen, pues es solo la I3. Reformulamos esto un poco y quedaría menos I2, estamos pasando el I2 para el otro miembro, más I3 es igual a 50. Tenemos ya aplicada la ley de corrientes de Kirchhoff para los dos nodos.
Y ahora parece que tenemos 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Pero aquí es cuando entra en juego la esencia del método de tensiones de nodo. Vamos a sustituir cada una de estas corrientes por su correspondiente cociente V partido por R. Sabemos por la ley de Ohm que I es igual a V partido por R. Entonces eso es lo que vamos a hacer, sustituir cada una de las corrientes por V partido por R. Entonces, por ejemplo, para sustituir la I1, ¿qué voltaje y qué resistencia debemos tomar? Si nos fijamos, la I1 va por esta rama. En esta rama solo tenemos una resistencia, que es esta de 20 ohmios, así que todo el voltaje que caiga en esa rama va a caer en la resistencia. Podemos decir que I1 es igual a el voltaje que cae en esa resistencia de 20 ohmios partido del valor de la resistencia, que es 20. Ahora bien, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia de 20 ohmios? Pues será la diferencia de potencial entre sus extremos. Vale, los extremos está claro que son este nodo de aquí, que era el nodo de referencia, por lo tanto aquí caen 0 voltios, y el nodo A. Ahora, hemos dicho que I1 va con este sentido. Recordemos que la corriente va a ir del punto que tiene más tensión al que tiene menos tensión, así que aquí estamos suponiendo que este nodo tiene más tensión que el nodo A. Vale, pues entonces, ¿cómo quedaría al final el voltaje que cae en esta resistencia? Pues va a ser el punto en el que hay más tensión menos en el que hay menos tensión, es decir, 0 menos el voltaje que cae en el nodo A. Pues esto es I1. Ahora nos vamos a nuestra ecuación, a la que habíamos obtenido con la LCK, y sustituimos I1 por este cociente. Pues vamos a ir haciendo. Pues sería ya directamente menos VA partido por 20. ¿Y ahora qué hacemos con la I2? Pues exactamente lo mismo, lo tendremos que sustituir por su correspondiente cociente V partido por R. Ahora nos vamos a ir a la rama por la cual pasa la I2, que es esta de aquí. Entonces aquí solo tenemos una resistencia, que es esta de 100 ohmios. Todo el voltaje que caiga en la rama va a caer en esta resistencia. Así que podemos decir que I2 es igual a el voltaje que cae en esta resistencia partido del valor de la resistencia. Pues vamos a ir poniendo. El valor de la resistencia ya sabemos que es 100, pero ahora, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia? Pues va a ser la diferencia de potencial de sus extremos. Vale, los extremos son el nodo A y el nodo B. Entonces, una vez más, como estamos suponiendo que la I2 va de A a B, eso quiere decir que el voltaje en el nodo A es mayor que el voltaje en el nodo B. Así que el voltaje que cae en esta resistencia va a quedar como VA menos VB. Y bueno, esto ya completamos y decimos que es igual a 30. Bien, ya tenemos nuestra primera ecuación reformulada. Ahora pasamos a la segunda. Vale, realmente en la segunda ecuación vemos que tenemos aquí otra vez I2, entonces I2 ya sabemos que equivale a este cociente. Lo ponemos directamente. Y luego nos quedaría reformular I3. ¿Por qué podemos sustituir I3? Pues va a ser por su cociente V partido por R. ¿Pero qué voltaje y qué resistencia tomamos? Vamos a ver. Nos vamos a la rama por la cual pasa la I3 y vemos que solo hay esta resistencia, en la cual va a caer todo el voltaje de la rama. Entonces, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia? Va a ser la diferencia de potencial que haya entre sus extremos. Estamos diciendo que I3 va del nodo B a masa, a este nodo de referencia. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia va a ser VB menos 0. Ya directamente podemos poner VB. Y esto partido del valor de la resistencia, que es 60. Lo igualamos a 50, como teníamos aquí, y vemos que hemos llegado a dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, así que ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto se puede resolver. Pues bueno, vamos a simplificar cada una de nuestras ecuaciones y así ya conseguiremos hallar cuál es el voltaje que cae en el nodo A y en el nodo B. Vale, comenzamos por esta ecuación de aquí. A ver, habría que hacer el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, que sería 100. 100 entre 20 es 5, por menos VA menos 5VA. Y ahora, este menos está afectando a todo el bloque, así que quedaría menos VA más VB. Y esto es igual a 30. Ahora, agrupamos VA, quedaría menos 6VA, y luego más VB es igual a
3000. Vale, esta es una de las ecuaciones del sistema. Ahora tendremos que simplificar un poco esta de aquí. Pues a ver, hacemos lo mismo. Mínimo común múltiplo de los denominadores, que va a ser 300. Y entonces 300 entre 100 es 3, pues quedaría menos 3VA más 3VB. Y luego 300 entre 60 es 5, pues más 5VB. Y esto es igual a 50. Ahora, agrupamos VBs, bueno, la VA queda igual, menos 3VA, más 8VB es igual a 15.000. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Vale, ahora tendremos que resolver el sistema. Ahí está. Vale, pues ahora ya hemos conseguido calcular el voltaje que cae en los nodos A y B. Vale, ¿y esto para qué nos sirve? Pues que ahora, como tenemos esos datos, ya podemos calcular el valor de cada una de las corrientes. Pues podemos volver a aplicar, por ejemplo, para calcular la I1, la ley de Ohm sobre esta resistencia, como habíamos hecho antes. Entonces, I1 es igual a el voltaje que cae en esta resistencia, que ya sabemos que va a ser 0 menos 0,2, partido del valor de la resistencia, que es 20. Esto quedaría 0,2 entre 20, queda 0,01 amperios, o lo que es lo mismo, 10 miliamperios. Vale, esta es la I1. Ahora vamos a calcular I2. Lo podemos volver a hacer aplicando la ley de Ohm sobre esta resistencia de 100 ohmios, pero también podemos utilizar la LCK para el nodo A. Bueno, pues nos quedaría la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Al nodo entran la de 20 miliamperios y la I1, que es 10, y salen 50 más la I2. Esto quiere decir que I2 es igual a 30 menos 50, es decir, menos 20 miliamperios. Vale, entonces vemos que esta corriente nos ha dado negativa. Esto solo quiere decir que nos hemos equivocado con el sentido de la corriente, pero después, cuando acabemos ya los cálculos, la cambiaremos. Ahora quedaría calcular I3. Otra vez, podemos ya calcular la I3 aplicando la ley de Ohm sobre esta resistencia, o también podemos volver a aplicar la LCK sobre este nodo, el B. Entonces, las corrientes que entran al nodo son 50 y la I2, que nos ha dado por ahora menos 20. Y luego esto es igual a I3. Entonces I3 es igual a 30 miliamperios. Vale, ya hemos calculado todas nuestras corrientes. Ahora, vemos que la única que teníamos mal en cuanto a su sentido es la I2, así que ya lo podemos cambiar. La I2 sale del nodo B y entra al A. Y vemos que en cuanto a tensiones de nodos, esto tiene sentido, porque como habíamos dicho, la corriente va de donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Entonces, vemos que en el nodo B caen 1,8 voltios y en el nodo A menos 0,2. Hay más voltaje en B que en A, entonces la corriente tiene que ir de B a A. Bien, pues así ya hemos calculado nuestras tres corrientes. Ahora quedaría calcular las caídas de tensión en cada resistencia. Y esto lo vamos a ver ya con la solución. Bueno, aquí tendríamos el circuito. Aquí hemos calculado los voltajes que caen en los nodos. Estos son los valores de las corrientes. Y aquí es donde hemos calculado los voltajes que caen en cada resistencia. Tenemos dos maneras de hacer esto. Podemos hacer o bien I por R, como vemos aquí, para cada una de las resistencias, o si no, aplicar ya la diferencia de potencial.